Hola compañeros, bienvenidos como cada 3 semanas al podcast and roll del Estado.net, un podcast en el que ya sabéis que vamos a relatar las noticias más importantes que hemos estado escribiendo de forma articulada, de opinión y de investigación en el Estado.net, y que vamos a remarcar como siempre con sus articulistas de una forma más personal, de una forma más directa. Como siempre, a mi derecha, el director de la página web, Gonzalo Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Que hazte un pequeño resumen. ¿Qué vamos a encontrarnos hoy en el programa, Gonzalo? Pues ahora junto con Marta vamos a hablar sobre las noticias que hemos estado publicando las últimas semanas y luego vamos a estar hablando también sobre lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, que nos parece muy interesante, y un poco sobre las criptomonedas, que nos parece un tema que no se trata mucho y tiene mucho trasfondo detrás. Sí, va a ser un poco bastante interesante. También decía audiencia que cuando estéis escuchando esto, será el lunes 3 de diciembre de 2018, día después de las elecciones. Nosotros estamos grabando esto un día antes, el sábado 1, de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. Así que va a tener gran peso tanto por la semana que hemos tenido temática como en el primer bloque de hoy. Y para la siguiente vamos a hablar con nuestra segunda invitada del programa de hoy, de la primera parte, Marta Corbal. Muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué vas a comentarnos tú hoy aquí, Marta? Bueno, yo participar en tanto en el resumen semanal como hablando de todo lo que está sucediendo en esa hermosa comunidad del sur. Un programa bastante interesante el de hoy, tanto con la justicia andaluza, esa situación tan pequeña que están viviendo en Ecuador, y sobre todo con ese repisquito diferente a la política de la criptomoneda. Así que parece muy interesante, no os vayáis muy lejos, que después de estos momentos musicales comenzamos como siempre con el resumen de la semana. Y bien amigos, pasamos como siempre a que es la primera parte del programa, que es el resumen semanal de las noticias más destacadas que ha habido durante la semana, las que más os han gustado, las que más habéis leído, que nosotros consideramos que son las más importantes. En este caso, como siempre, protagonizadas mucho, porque la actualidad nos toca por las elecciones en la Junta de Andalucía de este domingo, 2 de diciembre de 2018, y que van a poder entrar a comentarnos, entre otros, nuestros compañeros, bueno, nuestro director, no son compañeros, algo más, Gonzalo Sánchez, que a veces también modera, y nuestra responsable de cultura, Marta Corbal. Así que cuando queráis, compañeros, empezamos. Pues efectivamente, empezamos con Andalucía. Hemos realizado una cobertura sobre las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán mañana, al considerar importante la cita electoral, ya que pensamos que sus resultados van a influir en el ciclo electoral que comienza en 2019 en el resto de España. Hemos publicado los perfiles políticos de los principales candidatos, un análisis de sus programas electorales y entrevistas a Daniel González y a Ana Naranjo, la cabeza de lista delante de Andalucía en Córdoba. Hemos hablado de Venezuela, analizando la estrategia de la oposición con la que esperan tumbar a Nicolás Maduro durante su próxima posesión el 10 de enero de 2019. Consideramos que la derecha venezolana se ha creído la fantasía que publican sus medios de comunicación, ya que su plan se basa en una falacia ad hominem, ya que el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Estados Unidos y algunas de sus naciones aliadas no se ha expresado en la realidad venezolana, que mantiene relaciones diplomáticas con esos países, que de facto reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Ecuador. Hemos seguido la actualidad de Ecuador centrándonos en las nuevas evidencias de corrupción que parecen señalar a Lenín Moreno y sobre todo en el estado de salud de Jorge Glass, vicepresidente constitucional del país que continúa en huelga de hambre pese a su débil estado de salud. Pese a las peticiones de incluso el Papa Francisco, una figura de peso en Ecuador debido a que el catolicismo es practicado por gran parte de la sociedad, incluida la izquierda, Lenín Moreno parece decidido a dejarlo morir en la tacunga. Hemos tratado también la actualidad de Honduras, porque la corrupción está arrinconando al dictador Juan Orlando Hernández, que se ha descubierto como uno de los beneficiarios de la trama de corrupción llamada Caso Pandora, por la que el mandatario sufragó su campaña interna para ser el candidato presidencial del Partido Nacionalista en 2013, sus campañas electorales y también los fraudes electorales perpetrados en 2013 contra Xiomara Castro y en 2017 contra Salvador Nasralla, ambos candidatos apoyados por el Partido Libre. La insurrección popular pacífica de Manuel Zelaya también ha contribuido a acorralar al dictador, que ha respondido disparando con fuego real a los manifestantes pacíficos durante las manifestaciones de los últimos días. Manuela Carmena. Tras el anuncio de Manuela Carmena de presentarse en la nueva candidatura de Más Madrid con o sin Podemos e IU, hemos publicado información en la que analizamos los diferentes escenarios que se abren para la izquierda en la capital del Reino de España. Consideramos que la propuesta de Carmena, muy personalista y sin herramientas democráticas, será aceptada por Podemos e IU,
que de cara a las elecciones generales de 2020 no quieren perder el Ayuntamiento de Madrid por el impacto negativo que tendrían sus opciones electorales. Hemos continuado hablando sobre la monarquía. Hace una semana comentábamos el acierto que supuso que Unidos Podemos haya aceptado la estrategia republicana de Alberto Garzón para anular el voto útil con el que el PSOE siempre termina con las opciones que están a su izquierda. Esta semana hemos publicado un reportaje en el que repasamos la alianza histórica del PSOE con la monarquía de los Borbones desde que se reinstauró por orden de Franco en 1978. Muy bien, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Marta. Como veis, unas noticias ad hominem muy centradas tanto por Ecuador como por la actualidad de las elecciones andaluzas. Y tras este primer repaso semanal, como hacemos cada semana, continuamos con nuestro cuarto podcast del Estado.net, Podcast and Roll. Pasamos al primer bloque, centrado una vez más en la semana temaria que tenemos de la Junta de Andalucía y sus elecciones. Y bien, compañeros, tras esta pequeña pausa musical como tenemos siempre, vamos a ir ahora con el que será el primer bloque del programa dedicado íntegramente a las elecciones a la Junta de Andalucía que tendrán lugar mañana, día 2 de diciembre, para nosotros, para ustedes lo escucharéis un día después de las elecciones a partir del lunes, ya será todo pasado, pero bueno, podéis escuchar nuestras impresiones y un pequeño resumen y un pequeño análisis de lo que hemos ido hablando durante la semana y que hemos destacado más. Así que voy a dejar un pequeño debate, o mejor dicho, conversación entre nuestros dos grandes puntales, que son el director Gonzalo Sánchez, nuestro articulista de Cultura Marta Corbal, que van a llevar este debate. Así que, compañeros, os paso la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Yo quería destacar que en las entrevistas que hemos realizado a 3 dirigentes de Adelante Andalucía, que son Ernesto Alba, Daniel González y Ana Naranjo, que la última es cabeza de lista por Córdoba, todos han dicho de una manera más directa o quizá un poco menos, en el caso de Ana Naranjo, que Adelante Andalucía va a sacar un mejor resultado del que señalan las encuestas. Algo que a mí me recuerda a lo que sucedió en 2012 con Alternativa Galega de Esquerdas, que triplicó los resultados que le imponían las encuestas, y con Podemos en 2015, que duplicó los resultados. Y quería saber si Marta Corbal también piensa que si eso va a suceder, si mañana cuando los andaluces vayan a depositar sus votos en las urnas, Adelante Andalucía va a sacar un resultado incluso mejor del que señalan las encuestas. Yo lo veo factible. A ver, estadísticamente, lógicamente, se supone que las encuestas no deberían fallar, pero sí que hay unos ciertos sesgos, incluso unos ciertos intereses que sí que podrían indicar que, vamos, que las encuestas no son tal y como va a suceder en la realidad. Ya sucedió muchísimas más veces, entonces yo lo veo bastante factible y ojalá sea así. Pues deciros, compañeros, que según una de nuestras muchas interacciones que tuvimos tanto en todas las redes sociales esta semana sobre la Junta de Andalucía, en nuestra encuesta en concreto sobre qué partido veías tú más posibilidades de ganar, hemos hecho otras, por ejemplo, si al final Andalucía sería ese gran referente o se quedaría un poco atrás o incluso hundida, como le pasó a segunda vuelta de Ciudadanos hace unos casi ya un año. En la concreta sobre quién crees que va a ganar, apabullantemente se le da, o más que crees, qué partidos consideras mejor para Andalucía, lo que también puede incluir un poco la intención de voto. Se le da un 3% al PSOE, un 7% al PP, un 2% a Ciudadanos y un asombroso 88% a Adelante Andalucía. Es decir, la gente, por lo menos nuestro público, piensa que realmente Adelante Andalucía no es solo una promesa, sino que puede ser un proyecto de futuro a largo plazo que realmente pueda satisfacer lo que nos falta a muchos andaluces. Creo que son datos muy interesantes, pero que hay que coger con cuidado porque, claro, nosotros somos un periódico eminentemente progresista y está claro que nuestro público iba a responder de esa manera, pero sí es cierto que incluso más de lo que podíamos haber esperado. Yo considero, al igual que Marta, como bien ha dicho antes, que es posible que Adelante Andalucía saque mejores resultados de lo que las encuestas le están dando, por una razón, y es que el escenario es tan volátil que normalmente las encuestas de las empresas demoscópicas siempre
son muy conservadoras con los nuevos sujetos políticos y en este caso Adelante Andalucía es nueva en la comunidad autónoma. Por primera vez la izquierda de diferente tradición, la más clásica como Izquierda Unida, que tiene mucha implantación en los pueblos, y la más moderna, surgida a partir del 15M, como Podemos, con más implantación en las ciudades, van a acudir unidas y están produciendo un desborde en la campaña electoral, como hemos visto en los mítines de Córdoba y de Almería. Por lo tanto, yo considero que sí que podría sacar un mejor resultado y el impacto que podría tener que fuera segunda fuerza y que no se quedase a mucha distancia del PSOE podría ser bastante fuerte, podría sacudir toda la escena política española. Pues sobre ese mismo referente le pregunto ahora a Marta. En otra de nuestras encuestas, donde se preguntaba cuán valoras tú la que puede ser las propuestas expuestas por Ana Naranjo, cuánto crees que realmente se puede implicar realmente el nuevo partido de Andalucía en la vida de los andaluces. Al igual que la otra vez, que la otra encuesta, aquí un apabullante 84% realmente creen y confían que el Adelante Andalucía podría mejorar la vida de los andaluces. Aunque nuestro periódico, como dice aquí nuestro compañero Gonzalo, sea eminentemente progresista, no hay que olvidar que en Twitter, en redes sociales, también vota mucha gente en contra. Que no nos sigan no significa que no quieran hacer el voto troll o simplemente un voto libre en el que pueden opinar lo contrario. No solo nuestro público directo vota, puede votar cualquiera. Y lo que me demuestra es que a lo mejor se está la gente confiando o agarrándose a un clavo ardiendo que porque desea y necesita que Adelante Andalucía realmente mejore esa situación. ¿Tú crees, Marta, que luego todo eso se va a reflejar de una forma directa en las votaciones y que podrá responder tanto como se está exigiendo, incluso mejor demasiado por esa ilusión, Adelante Andalucía? A ver, yo quería puntualizar una cosa. Quería comentar, en primer lugar, que en esta campaña electoral ha habido una cosa, un detonante que ya no es curioso, que es aquello de que hemos estado asistiendo un poco a una campaña electoral de comparsa, ¿vale? De memes, de una exhibición de burlesque, de políticos caricaturizados, a unas rimadas que habla con acento andaluz, que ya nos arrima a Cataluña, a otros echándole huevos a Susana, en fin, todo parece un chiste, pero forma parte de algo muy estudiado. Y pese a esto, Adelante Andalucía, lo más importante es que ha mostrado una dignidad y un compromiso muy grandes. Porque, por ejemplo, a Iglesias actualmente le da urticaria escuchar la palabra comunismo, que se cite a Marx, y suele responder ante esto de una forma muy agresiva. Y no está mal que no sea comunista, pero ni él admite su cambio de discurso, ni tiene intención de que se asocie con personajes con estos ideales. Es un vicio, y creo que Adelante Andalucía está mucho más libre, menos contaminada por el centralismo, es más valiente en sus palabras, en su programa y en sus ideas, en asociarse con movimientos sociales y en mostrar con orgullo la cabeza visible de Maíllo con Rodríguez. Las elecciones pasadas, una Susana ya muy cómoda con posiciones derechistas, salpicada por la corrupción a su alrededor, pactó con Ciudadanos, vendió a la comunidad más poblada de España, despreció a un Iglesias que pedía justamente aquello de que se fueran Chávez y Griñán y que la corrupción se acabase. Y Adelante Andalucía tiene muy buenas medidas, que me preguntabas por ellas, ¿no? Me preguntabas lo de la banca pública, las subvenciones feministas, la defensa de los colectivos oprimidos. Susana pretende mantener estas parcerías público-privadas que han demostrado ser un desastre y que hacen que la corrupción siga fluyendo sin freno. Y yo creo que Adelante Andalucía tiene que venir a cambiar todo esto, porque este modelo ha sido un fracaso. Sí, no hay más que ver cómo la gente realmente cree que eso puede pasar. Como podemos ver en las encuestas de esta semana, el tándem Teresa y Antonio Maíllo se lleva el 85%, o sea que realmente la gente se está volcando porque realmente después de ser una típica comunidad junto con Cataluña y Madrid, donde históricamente durante 10, 20, 30 años siempre han gobernado los mismos, la gente realmente ha visto que puede ser posible un cambio y que se pueden derrocar varones. ¿Tú crees, Gonzalo, que Adelante Andalucía, no voy a decir que esté a la altura de lo que él ha propuesto, pero esté a la altura de tantísima expectativa e ilusión que tiene la gente del pueblo en ellos? Yo creo que sí que está a la altura, porque tanto Podemos como Izquierda Unida y otros partidos que forman parte, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, se han esforzado muchísimo, han aplicado unas medidas democráticas internas para conformar Adelante Andalucía que pienso que pueden ser un ejemplo para las confluencias de toda España, incluido Unidas Podemos, como por ejemplo la elaboración del programa. Me ha parecido genial
porque se ha hecho desde la base con la participación de los militantes y los simpatizantes de todas las fuerzas implicadas. Las primarias, que han quedado a lo mejor un poco descafeinadas porque nadie se ha atrevido a enfrentarse al tándem de Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, pero a fin de cuentas estaba ahí esa herramienta democrática para escoger la lista. Y yo pienso que todo eso ha favorecido el desborde que ha habido y justifica todas las expectativas que hay puestas, toda la ilusión. Lo han logrado precisamente por eso, por hacer las cosas de una manera democrática que ha movido a la ilusión de los votantes. Es curioso porque, yéndonos un poquito más al pasado, solo unos días, si evaluamos la primera encuesta que hicimos en el estado.net, antes de que empezara todos esos últimos días de elecciones con tanta convulsión y tan movidos, es curioso cómo la gente votaba con un 52%, mayoría de los votos, que Adelante Andalucía subirá, pero que no ganará. Y solo un 33% realmente pensaba que daría la sorpresa. Parece que según ha ido pasando los días, se ha visto más cerca, la gente se ha ido animando, se han llegado a ir creyendo lo que puede ser a lo mejor luego más adelante un palo si no ganan, pero también demuestra que la gente, aunque tanto en Madrid como he dicho antes en Cataluña llevan mucho tiempo un orden establecido muy político, en Andalucía parece que había un cierto miedo o desganas de que iba a ser imposible que después de tantísimas décadas el PSOE dejara de reinar. Sin embargo, eso se demostraba al principio de la semana, al principio de las campañas políticas, y parece que la gente ha empezado cada vez más a realmente tomarlo en serio, como igual que pasó en Madrid o en Cataluña, a realmente creérselo. Entonces, Marta, ¿tú crees que en el caso de que Andando Andalucía consiguiera no ganar, pero al menos ser la segunda fuerza política, sería a lo mejor un poco de decepción para esa gente, o realmente ya que fuera el segundo, sería ya un gran cambio y podría dar pie a una futura, a corto plazo, ilusión? A ver, a nadie le gusta no ganar, es decir, no siempre es mejor quedar segundo que quedar de último, lógicamente, pero bueno, la cuestión es qué se va a hacer, o sea, y eso se lo quiero preguntar yo a Gonzalo, ¿cuál crees que es la combinación posible? Bueno, creo que lo intuimos todos, que se podría hacer si Adelante Andalucía no llega a ganar, pero queda en buena posición. Yo creo que lo que debería hacer es apoyar la investidura de Susana Díaz y automáticamente pasar a la oposición. Y desde la oposición intentar condicionar el gobierno del PSOE, pero sin mancharse las manos de neoliberalismo. Vamos, un poco lo que viene a pasar en España con el gobierno de Sánchez, con Podemos, que acabaron aceptando parte de sus paquetes de medidas porque no les queda otro remedio. Sí, exactamente. Porque pienso que si entran en el gobierno y es un gobierno que hace y hará recortes, porque no le queda más remedio con el presupuesto que tienen las comunidades autónomas en España, esos recortes al final se los va a comer Adelante Andalucía como se los comió la Izquierda Unida de Diego Valderas, porque el PSOE tiene un montón de medios de comunicación de masas que llegan a la gente y difunden sus argumentos, y Adelante Andalucía no lo tiene. Entonces es una batalla perdida de antemano. Sin embargo, ser la principal fuerza de oposición a Susana Díaz, que es una presidenta muy de derechas, aunque esté en el PSOE, más incluso más neoliberal o más conservadora que el propio Pedro Sánchez, podría venir bien estar en la oposición, condicionar algunas votaciones, venderlas como victorias de Adelante Andalucía y quejarse y manifestarse en contra de las medidas que sean contrarias al programa de la izquierda andaluza. La cuestión es que qué va a hacer el PSOE, es decir, qué jugada va a intentar hacer para intentar quedarse con la hegemonía. Como ahora Ciudadanos ya le dio le hizo la zancadilla. Yo no sé si Ciudadanos va a volver a pactar con el PSOE ahora que está en una carrera hacia la derecha para que Vox no le quite tantos votos. Por lo tanto, creo que Susana Díaz, si no gana con mayoría absoluta, lo va a tener bastante difícil para conseguir un gobierno estable. ¿Tú qué consideras, Marta? Sí, a ver, considero que lógicamente en ese escenario también. Pero también tenemos que, ahora que me comentabas lo de Vox, también tenemos que tener en cuenta un escenario de Vox con entre 2 y 5 escaños. O sea, eso es una brutalidad, pero bueno, los 5 escaños son muy improbables. Pero ¿Vox puede jugar algún tipo de papel con esa ínfima representación?
Pues todo dependerá del apoyo que tengan Ciudadanos y el PP. Lo bueno para la izquierda o para el campo progresista es que los votos o los escaños que saque Vox van a ser escaños y votos robados a Ciudadanos. Por lo tanto, no va a haber un crecimiento del bloque de la derecha, sino que es más bien una recomposición de fuerzas. Y no creo que con 2 escaños Vox tenga la llave de la Junta de Andalucía en absoluto. Viendo cómo están las encuestas por ahora, no sumaría junto con PP y Ciudadanos, y no creo que el PSOE de Susana Díaz se arriesgue a cerrar un acuerdo de gobierno con Vox. Oye, una cosa interesante es que alegra ver cómo la derecha está desunida, porque antes era algo que pasaba históricamente con la izquierda, ¿no? Es muy curioso, y ahora se ve a la izquierda unida, o sea, bueno, no por el partido, digo, en Adelante Andalucía, de diferentes movimientos sociales que antaño estaban muy disgregados, y a la derecha pues rompiéndose por todas partes, que si ahora me desgloso en Ciudadanos para evitar que venga Podemos, que si ahora Vox, no resulta, bueno, un poco satisfactorio. A mí me resulta muy gratificante, la verdad, no podría decir otra cosa, me encanta. Pues muy bien, compañeros, sin nada más que aportar, creo que vamos a dar por terminado este primer y gran satisfactorio, como ha dicho Gonzalo en su momento instancia, el primer bloque de este podcast and roll número 4 del Estado. Donde se ha analizado la actualidad política más inmediata, ya que dentro de muy pocas horas podremos los andaluces votar en estas elecciones andaluzas de 2018. Ya haremos votado, como estoy repitiendo cuando escuchéis esto. Y un bloque muy interesante, y que vamos a antes de cerrar y pasar, como siempre, al segundo bloque, a unos minutos musicales, voy a dar paso a mi compañera Marta Corval, que tiene algo bastante importante que deciros relacionado con este tema. Adelante, Marta. Bueno, las cosas importantes no están solo en la gente famosa, en Dani Mateo y todo esto, sino que quería denunciar una situación concreta que está pasando una chica que es residente en Alcalá de Guadaira, que es cerca de Sevilla, en Andalucía. Y bueno, la situación de esta chica, la que sigo en Twitter y que me sigue, es que ella vive en Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla, y trabaja en la capital. Bueno, ella se llama Esther y tiene una minusvalía física, y desde hace 9 meses han abierto obras en su calle, cortando, bueno, la arteria principal de la ciudad, y los responsables son el ayuntamiento y la empresa privada que se encarga de las obras. Total, la parada le queda muy lejos, inaccesible para su condición y todo, y se tiene que gastar una carrera en taxi, 2 cada día, para ir para volver, cada vez que va a trabajar a Sevilla. Y pidiendo soluciones tanto la empresa como la alcaldesa y los concejales. La alcaldesa es Ana Jiménez Contreras, puesta a dedo por Susana Díaz, pero bueno, eso es otro tema. Pues la ignoran completamente y se niegan a compensarla. Y ahora, curiosamente, a esta chica, trabajadora en minusvalía encima, ahora me comenta que justo el día antes de las elecciones han abierto la calle. Mandato plus. Yo quería hacer un llamamiento porque no se puede tratar así al ciudadano. Pues bien, Marta, dicho queda, esperemos que todo pueda ir a mejor en ese sentido, y esperemos que a partir de mañana realmente se empiecen a una nueva política y a tomar medidas para que este tipo de cosas jamás vuelva a reproducirse y todos los andaluces podamos vivir mejor. Sí, compañeros, gracias por este debate, por esta conversación. Compañeros, vosotros deciros que vamos a pasar al siguiente bloque, al número 2 del podcast and roll número 4 de Estado.net, el que vamos a hablar tanto con tu compañero Gonzalo, Andrés y Andreu, el gran Andreu, que ya tenemos las palabras con él, sobre la situación política que desgraciadamente siempre es actualidad y nunca por nada bueno en Ecuador. Así que tras estos breves momentos musicales, continuamos. Y bien, compañeros, seguimos aquí en el podcast and roll número 4 del Estado.net. Después de nuestro primer resumen semanal y el primer bloque del programa del día, vamos a pasar con el segundo bloque, que vamos a dedicar en exclusiva a Ecuador, un tema que desgraciadamente siempre es de actualidad en cada podcast y en cada semana de noticias y de publicaciones, y desgraciadamente nunca por nada bueno. En este caso vamos a tener que reincidir una vez más, y esperemos que no haya que hacerlo mucho y que pronto se solucione, sobre la salud del vicepresidente constitucional Jorge Glass, y sobre, como no, sobre tanto que hay para hablar de la corrupción de Lenín Moreno en el Estado y en el gobierno de Ecuador. Para hacerlo tendremos, como siempre, a nuestros expertos, nuestro director Gonzalo Sánchez, aquí a mi derecha, y contaremos por primera vez en el podcast, dando un gran saludo a nuestro compañero Andrés Reliche, que desgraciadamente también ha sufrido lo suyo últimamente por culpa de publicar artículos para nosotros, y que agradezco mucho que esté aquí dando la cara, dando su opinión y que participe con nosotros. Así que antes de dar pie a Gonzalo para la
entrada a la conversación, saludar desde aquí a Andrés. Muy buenas tardes para ti, muy buenos días en Ecuador y gracias por estar aquí y participar. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente es un gusto y un honor también compartir con ustedes, con grandes periodistas y comunicadores en este enlace, en este post. Efectivamente, Ecuador está atravesando por cambios políticos desde mayo de 2017. Han sido cambios vertiginosos que, a mi criterio, más que ser positivos, han sido retrocesos bastante graves en relación a la estabilidad política que ya había institucional que ya había logrado nuestro país. Yo también quería aprovechar para mostrar mi alegría por tener aquí a Andrés Reliche, un periodista, un profesional de gran talla que yo admiro muchísimo. Gracias, Andrés. Y yo también quería dar un poco más de protagonismo a Andrés en esta conversación, ya que él está en Ecuador y por los textos que ha podido publicar en elestado.net domina muchísimo el tema. Me gustaría hacerle una pregunta en primer lugar, sobre Jorge Glas, el vicepresidente constitucional de Ecuador, que creo que lleva 43 días, no sé si me equivoco, en huelga de hambre y con una salud muy débil. ¿Por qué crees, Andrés, que el gobierno de Lenín Moreno no es que lo libere, sino que ni siquiera lo devuelva a la cárcel 4 de Quito? Bueno, está operando en Ecuador una lógica de la revancha y es paradójico que justo esta semana el presidente Lenín Moreno hizo una declaración pública a propósito de un escándalo también de corrupción que involucraría a la vicepresidenta Alejandra Vicuña, que esto me imagino que ya vamos a conversar más adelante. Y en esta presentación pública el presidente llamó a los ecuatorianos y a los políticos a dialogar y a no caer en la lógica de la revancha, y yo escuchaba lo que decía y me parecía inverosímil, me parecía paradójico y contradictorio que justamente quien está llevando una política desde el primer día de su gobierno, desde la primera semana de su gobierno, que se apoya en una revancha y que se apoya en una estigmatización de todo lo que fue el gobierno antecesor de Rafael Correa. Lo más grave todavía, antecesor, fue un gobierno que lo llevó a él al poder. Y te decía, volviendo a tu pregunta, lo de Jorge Glas enmarca una lógica de la revancha, una lógica de aniquilar al adversario, de asesinar la imagen, y lo tienen prácticamente, mal que lo diga, lo tienen como embodegado al vicepresidente. Pese a que hay un informe del Ministerio de Salud Pública, que es una entidad adscrita al mismo gobierno, que ratifica que el estado de salud del vicepresidente está en riesgo casi inminente de muerte. No había un pronunciamiento del ministerio para trasladarlo a él, primero a un hospital en Quito, porque él está en una ciudad a 110 kilómetros de Quito que se llama La Tacunga, y segundo, luego a la cárcel 4, que es donde él debería estar, por un principio jurídico que se llama el principio de inmediatez, que está relacionado a la ciudad donde la persona procesada, sindicada o sentenciada reside. Entonces, naturalmente Jorge Glas debería estar en Quito, en una cárcel. Eso en una primera consideración. Otra, a mi criterio, como periodista y como ciudadano, yo creo que ni siquiera debería estar en la cárcel porque su sentencia no está ejecutoriada. Él lo que tiene es una orden de detención preventiva. E incluso también, como te decía, la sentencia no está ejecutoriada porque hay un recurso todavía jurídico que se llama de casación, que es como una alegación jurídica que tienen todavía derecho su defensa, la defensa del vicepresidente. Entonces, volviendo al principio, hay una lógica de la revancha, hay un quemeimportismo también, porque el gobierno de Lenín Moreno está ahorita dedicado a atacar, también un poco a ocultar un par de denuncias graves de corrupción que luego se las detallaré, y por eso no han tomado asunto en hacer caso a este reporte del Ministerio de Salud y llevarlo al hospital a que lo atiendan. Pero a mí hay una cosa que me escandaliza y es ojalá no suceda, pero si Jorge Glas pierde la vida en la cárcel de La Tacunga, Lenín Moreno tendría las manos manchadas de sangre, porque Jorge Glas, como bien has dicho, está en la cárcel sin tener que estar en la cárcel, y está en una cárcel que no le corresponde simplemente por revancha política.
que es también bastante hipócrita por parte de Lenín Moreno, porque fue vicepresidente durante 6 años de la Revolución Ciudadana, que ahora está persiguiendo. Entonces, ¿no crees que si se produce un fallecimiento de Jorge Glass en la cárcel de La Tacunga, no afectaría muchísimo al gobierno de Lenín Moreno hasta el punto de hacerlo caer? Por supuesto que lo afectaría. Yo no sé hasta qué punto lo haría caer, porque las alianzas políticas que tiene Moreno le han dado hasta ahorita cierto sostén, cierta estabilidad, que yo efectivamente no sé hasta cuándo le va a durar. Y sí, claro que sí, sería un golpe bastante fuerte para la imagen del gobierno, porque es evidente que el gobierno de Lenín Moreno se ha desatendido de la salud del ex vicepresidente. Hay que tomar en consideración que es un ex alto dignatario. Hay que tomar en consideración también que la salida de Jorge Glass de su cargo, sus funciones, se dieron con unas situaciones medias oscuras, que va a ser motivo también más adelante de un artículo de nuestra parte para explicar un poquito más con más de detalle. Pero todo esto tiene un origen bastante oscuro, de unos juegos políticos, de unos juegos de poder para tratar de sacar de por medio a Glass y de esa forma configurar esta política neoliberal que ya se está aplicando y que todavía no se termina de aplicar, que se viene más adelante. Sí, es una actitud hipócrita, pero hemos visto ya por las acciones del gobierno que no tiene escrúpulos, es un gobierno que no tiene escrúpulos, tiene unos funcionarios bastante oscuros, un círculo de poder bastante oscuro. Esto lo digo como ciudadano y como periodista, y vamos a ver qué pasa en el año que viene, que va a ser también un año político. No sé hasta qué punto las alianzas que tiene Lenín Moreno le van a permitir seguir haciendo este juego. También me gustaría hablar de la corrupción, porque precisamente Lenín Moreno llegó al gobierno diciendo que iba a llevar una lucha bastante transparente y limpia contra la corrupción, pero sin embargo, a cada semana que pasa se habla o se destapan cargos de corrupción tanto de él como de sus más allegados colaboradores. ¿Qué es lo que piensas de esto, Andrés? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? A veces dicen, hay un dicho coloquial, no sé si en España, no sé si en otros países de la gente que nos escucha, en Ecuador, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. El gobierno de Lenín Moreno efectivamente ha llevado adelante una supuesta y dudosa lucha y cirugía mayor contra la corrupción, que ya incluso sus aliados ahora, aliados de la derecha, ya le están cuestionando. Y justamente el lunes de la semana que pasó, un canal ecuatoriano, Teleamazonas, publicó una denuncia contra la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, sobre supuestos cobros. Bueno, ya no son tan supuestos porque de hecho ya hay documentos, hay relación de los depósitos que le habrían hecho, de un ex asesor que trabajó con ella en el despacho cuando ella era legisladora, era asambleísta, y entre 2011 y 2013 le habría hecho descuentos mensuales que iban por montos desde 300 hasta $1,400 depositados ya casi que comprobado de la cuenta de este ex asesor a la cuenta personal de la señora Alejandra Vicuña, cuando ella era asambleísta, cuando era legisladora. Esta denuncia la sacó el canal Teleamazonas con lujo de detalles la noche del lunes, pero lo que llama la atención es que se haya destapado este escándalo, que efectivamente es un escándalo, es grave, es cuestionable, da para investigar, da para sancionar. De hecho ya hay adelante una investigación por parte de la Fiscalía y de otras instancias de la misma Asamblea Nacional. Pero lo que te decía, y a los que nos escuchan, es que llama la atención que haya salido este escándalo solo un día o 2 días después de que otros medios digitales, no los medios televisivos, no los grandes medios, otros medios digitales hayan publicado también otra cosa escandalosa y que involucraba directamente o que involucra directamente al presidente Lenín Moreno
mientras él estuvo desempeñándose como secretario o delegado para las discapacidades de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. ¿De qué se trata esto? Para que nos comprendan, Lenín Moreno tiene un amigo personal que es un señor que se llama Conto Patiño. El señor reside en Guayaquil y es un lobista del sector petrolero. Hasta ahí creo que se me entiende, ¿no? No sé si se está entendiendo. Sí, se entiende perfectamente. Entonces, cuando Lenín Moreno vivía en Ginebra, recibió una donación generosa de unos muebles medios lujosos por un monto de $20,000. Ya, ¿a dónde viene el escándalo? Que estos muebles habían sido comprados por el amigo de Lenín Moreno, el señor Conto Patiño, a través de una compañía offshore, ¿no? Radicada en Panamá. No recuerdo ahora el nombre. Y estos muebles habían ido a dar al departamento de Lenín Moreno en Ginebra. Entonces, esta es la revelación que detalles más, detalles menos, hicieron estos medios digitales. ¿Dónde viene también la relación de lo oscuro? El señor Conto Patiño participó también en unas empresas chinas que se adjudicaron unos contratos petroleros en Ecuador cuando Lenín Moreno era vicepresidente. ¿Dónde viene lo oscuro? Que Lenín Moreno, como vicepresidente, hizo lobby con el gobierno de Rafael Correa para que se le dé la facilidad de que esta empresa se adjudique esos contratos. Hasta ahí un poco la relación de los hechos. Esto fue lo que divulgaron estos medios digitales que te decía el día sábado, el día domingo. Esto generó que el secretario de Comunicación de la Presidencia envíe una carta airada a estos medios pidiéndole que se disculpen y haciendo ahí algunas aclaraciones que en lugar de aclarar más bien oscurecían, porque él decía que los muebles sí fueron al departamento de Lenín Moreno, pero que no fueron para que los use, sino para que los tengan embodegados, o sea, que para que los tengan guardados. O sea, todo un delegado de la ONU para las discapacidades actuó como bodeguero de muebles antiguos. Muy bien, gracias compañeros. Me gustaría haceros ahora en mi turno de réplica un par de preguntas, porque creo que hay un par de cosas que a la audiencia y sobre todo al pueblo de Ecuador, creo que hay que dejarle muy claro y dejar las cosas sobre la mesa, como se suele decir por aquí, y en lugar a dudas. Una pregunta que, bueno, lógicamente se la haré más a Andrés, porque el estar de allí lo entenderé mejor, pero me interesaría la postura de ambas partes. Gonzalo, Andrés, vosotros, sinceramente, y sin caer en populismo o en demagogia, de una forma realmente sincera y teniendo, eso decir, el corazón en un puño, ¿pensáis que Lenín Moreno es capaz de dejar de morir a Jorge Glass en la cárcel? Gonzalo. Menuda pregunta, Álvaro. Pues viendo cómo está actuando hasta ahora, yo pienso que no, porque no sé si Lenín Moreno es un gran estratega político, yo pienso que no lo es. Sin embargo, es probable que tenga a alguien cercano que le diga que es una auténtica barbaridad y que podría terminar con la estabilidad de su gobierno. Y es un gobierno que yo pienso que no es de Lenín Moreno, que al fin y al cabo Lenín Moreno es un pelele en manos de la oligarquía ecuatoriana y de la administración de Donald Trump. Por lo tanto, pienso que les conviene que Lenín Moreno siga en el poder y agote la legislatura, y la muerte de Jorge Glass podría ser un varapalo internacional y dentro de Ecuador también brutal. Por lo tanto, yo pienso que está esperando a ver quién es el que aguanta más, pero cederá antes Lenín Moreno, quiero pensar. Sobre la pregunta, Álvaro, yo por los hechos parecería que no hay como que la conciencia o como que no se ha dimensionado de parte del gobierno, de parte de Lenín Moreno, de parte de su entorno cercano, que son 5 funcionarios. Me parece que como están tan ocupados en apagar otros incendios, no han podido dimensionar todavía lo que se le vendría, como efectivamente decía Gonzalo, sería un varapalo, sería un total escándalo internacional que se deje morir a cualquier persona, no a un ex vicepresidente solamente, sino a cualquier persona en prisión. Yo creo que no es que se lo esté haciendo premeditadamente, sino que están ocupados en apagar otros incendios, en hacer otras alianzas también políticas, que no han
magnificado lo que podría pasar o las consecuencias en caso de que se muera Jorge Glass en la prisión. Muy bien, y para finalizar, una segunda pregunta, porque quiero dar cierre al programa. Aquí se lleva viendo muchos años en España que siempre se ha pensado de una forma muy narcisista y de una forma muy ególatra. Somos un país muy avanzado y muy moderno, a la altura de Estados Unidos, de Japón, cuando la realidad es que el propio pueblo hace que no sea así. Bueno, así es en mi opinión y en la de mucha gente de fuera de España que lo ve pues como lo que realmente es, que hace poco salimos del franquismo y realmente no llevamos ni 2 días, como quien dice. Aquí, como pueden poder de Gonzalo, se está aguantando, se está permitiendo, incluso la gente es muy permisiva y justifica, no solo justifica, acepta de buen grado, como en este caso el Partido Popular, nuestro partido de derechas, es el primer partido de la democracia abiertamente corrupto y con políticos en cargos activos, con causas imputables de corrupción, y como eso se ha justificado, no ya incluso se ha pasado la mano por encima de un tupido velo, sino que se ha defendido como que todos roban y no pasa nada, y se les ha seguido votando. Y ha tenido que echárseles mediante una moción de censura para que realmente hubiera un partido que no fuera corrupto, algo que no ha pasado en la democracia española jamás. ¿Creéis que en algún momento, viendo que está yendo de Lenin Moreno y las nuevas causas, los nuevos casos judiciales, el pueblo, al igual que en España, que siempre se ha creído por encima de los pueblos sudamericanos, realmente va a ser Ecuador uno que diga no estamos tan atrasados, no tenemos por qué aguantar esto, realmente vamos a levantarnos porque no se puede consentir que día tras día haya un partido tan corrupto, o al igual que en otras partes vas a seguir aguantando? Andrés. Sobre tu pregunta, bueno, Ecuador ya atravesó por un periodo de inestabilidad política que derivó con la salida o con el paso por la presidencia de 7 presidentes en 10 años, entre el año 1997, que derrocaron en una revuelta popular a Abdalá Bucaram, bueno, también con el consentimiento de la Asamblea y de los políticos. Luego vinieron otros presidentes, Yamil Mahuad en el 2000, cuando se generó la mayor ola de migración desde Ecuador. Muchos fueron a España, a Estados Unidos, Italia, 2 millones de ecuatorianos, más o menos. Luego Lucio Gutiérrez y así. O sea, hay las condiciones en Ecuador para en determinado momento explotar. Pero hay una cosa que mantiene a la gente pasiva y quizás también un poco con cierto que me importismo, porque Lenín Moreno o su entorno supo vender bien la idea de que todo lo que pasó en el gobierno predecesor, en el gobierno de Rafael Correa, fue corrupción. Entonces, a nivel de la narrativa de los medios de información, los medios dominantes, hay la idea o se ha un poco instaurado la idea en la población de que todo lo que pasó con Rafael Correa fue corrupto. En ese sentido, digamos, hay como cierta pasividad. Pero también yo estoy sintiendo, me ha tocado también viajar, que hay bastante disconformidad con algunas omisiones más que acciones del gobierno de Lenín Moreno, porque ha habido retrocesos en el tema de educación, ha habido retrocesos en el tema de salud, y yo creo que sí podría irse generando un caldo de cultivo para que en determinado momento la gente diga que se vayan todos, porque ese fue el grito con el cual en el año 2005, que fue uno de los últimos presidentes derrocados, Lucio Gutiérrez, la gente decía que se vayan todos, se vayan los diputados, había un rechazo total contra la clase política. Al momento no hay las condiciones así como objetivas para que se genere una situación similar, pero yo creo que puede ser una situación que se va a ir generando de manera progresiva en la medida en lo que se está marcando las opciones, el poco accionar de Lenín Moreno. Él no ha cumplido absolutamente nada de lo que ofreció en su plan de gobierno. Aquí en Ecuador el plan de gobierno se inscribe ante el Consejo Nacional Electoral y es de obligación legal que tenga que cumplirse. Y Lenín Moreno realmente no ha cumplido. Ofreció 250.000 empleos por año. Su gobierno acabó de admitir hace pocos meses que no iban a llegar a esa meta, ni siquiera en el primer año. Ofreció 400.000 casas, creo que se ha entregado 60.000 o 40.000, ha sido muchas. Entonces yo creo que, como les decía hace un ratito, se está generando un caldo de cultivo para que la gente explote en cualquier momento. Creo que no en un corto ni mediano plazo, puede ser en un largo plazo.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Esperemos que realmente el pueblo se levante de una vez y aguante o deje de aguantar lo que se está aguantando y justificando en otras zonas del mundo. Gonzalo, tu réplica a esa respuesta, por favor. Yo, antes de responder sobre Ecuador, quería decir que España no puede ser un país moderno en tanto tenga monarquía, es imposible. Eso nos hace estar anclados en el siglo XIX, pero lo que es peor, la Iglesia Católica sigue siendo un poder fáctico que se nutre del dinero público del Estado, y eso todavía nos retrotrae a lo mejor hasta el siglo XI. Estamos muy lejos de ser un Estado moderno. Y aparte también teniendo nuestra soberanía cedida al imperialismo norteamericano en la OTAN. Y sobre Ecuador, pues yo comparto lo que ha dicho el compañero Andrés. Considero que el pueblo ecuatoriano ya dio una lección al mundo en 2007, llevando a la revolución ciudadana. Iba a decir revolución bolivariana, pero bueno, son procesos bastante similares y complementarios al poder con Rafael Correa en el año 2007. Realizaron desde Ecuador la Constitución de Montecristi, que también fue otro ejemplo para los pueblos del mundo. Y pienso que es duro y es difícil porque Lenín Moreno ha ganado precisamente identificándose como parte de la revolución ciudadana. Por lo tanto, ese shock inicial para el pueblo ecuatoriano es muy difícil de vencer. Volver a lograr una movilización cuando Rafael Correa se recorrió todo el país durante meses diciéndole a la gente que Lenín Moreno era de los suyos y que tenían que apoyarlo a él, que era el nuevo líder de la revolución ciudadana. Revertir ahora todo eso con tanto silencio mediático que hay en Ecuador es bastante complicado. Pienso que las manifestaciones de los estudiantes, de los maestros, de la sanidad que va a haber, empiezan a marcar el rumbo de lo que va a venir. Y al igual que Andrés, no pienso que sea en un corto plazo, pero sí que va a suceder. Muy bien, compañero, muchas gracias por tu última aportación. Y amigos, hasta aquí vamos a dejar el segundo bloque del día de hoy, del cuarto podcast and roll del Estado.net, que como siempre analizamos ecuación de Ecuador. Esperemos que algún día tengamos que dejar de hacerlo, o si lo hacemos sea como unas noticias y no como lo que siempre comentamos. Y punto principal, dar las grandísimas gracias a nuestro colaborador Andrés Reriche. Ha sido un gran honor tanto que escribas para la página web como que ahora participes con nosotros para aportarnos tu visión tan cercana, tan interna de lo que está pasando en Ecuador. Así que muchísimas gracias, Andrés. El honor es para mí, Álvaro y Gonzalo, porque la colaboración que estoy haciendo con el Estado.net, haberme integrado a este medio, me permite, como periodista y como ciudadano, como padre de familia que estoy preocupado por el futuro de mis hijos, por el futuro de mi país, expresar y alertar a nivel internacional qué es lo que está pasando realmente en Ecuador, porque en Ecuador hay un bloqueo mediático terrible que no permite más bien que la gente se entere de lo que verdaderamente está pasando. En ese sentido, les agradezco nuevamente a ustedes por haberme permitido participar en este programa, en este podcast, y también por escribir para el Estado.net. Yo solo recalcar algo que dije al principio y quiero que quede claro para la gente, que Andrés Reriche recibió, y no sé si espero que nos siga recibiendo, muchas amenazas por los textos que tan libertarios y tan en contra de la opinión que me interesa que publicaban en el Estado.net, por lo que su participación, su dar la cara y su no mostrarse con miedo ante lo que pueda venir es realmente algo que le honra, y agradeceremos siempre a Andrés por estar con nosotros. Así que un saludo, nos vemos en 3 semanas, muchas gracias y hasta la próxima. Y bien, amigos, pasamos a que va a ser el último y tercer bloque del podcast and roll número 4 del Estado.net de hoy, en el que vamos a hablar de algo un poquito, digamos, más divertido, por decirlo de alguna manera, aunque a lo mejor no es la semana para hacerlo, como nos comentarán ahora más adelante. No es sobre política, sino sobre algo que en principio parecía algo alternativo, algo muy moderno, algo muy loco, pero cada día está más asentado, y son las criptomonedas, las monedas virtuales, monedas que no existen en papel, pues tienen cada día miles y miles y cientos de miles de millones de adeptos, cada vez más, a un ritmo apabullante.
y del que cuesta un poco enterarse, pues un mundo un poco bastante complejo. Así que tenemos hoy como colaborador ya mítico del programa a nuestro compañero Andreu Llavina, que nos va a hablar de estos temas y en profundidad, y que va a moderar y a preguntar, haciendo de pobre novato, nuestro director Gonzalo Sánchez. Así que antes de empezar, Gonzalo, gracias por incorporarte también a esta conversación. Te gusta protagonizar todas, y gracias a Andreu por haberse unido al final del podcast para poder hacer este bloque. Buenas tardes, Andreu. Buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos? ¿Qué espera que vamos a sacar hoy de un bloque como este para nuestra audiencia? Pues espero que no se aburran, básicamente. espero que no me corrijan demasiado, y espero que se lo pasen bien un poco. Viendo cómo ha sido la semana, ¿crees que les vas a dar ganas de atreverse a irse lo común de las criptomonedas, o que van a seguir después de escucharte, no sé, en la barrera? A ver, sucede una cosa básica. Primero de todo hay que aclarar un poco qué son las criptomonedas. Y después tenemos que ver qué ha sucedido esta semana. La criptomoneda, pues podemos decir que en este caso de las que hablaremos son sobre todo Bitcoin y Ether, o Ethereum, mejor dicho. Y lo que sucede es que estas monedas están hechas con la tecnología blockchain, o sea, o bloques de cadenas. Pero bueno, pregúntame más, que así en seco la gente no va a entender nada. Por supuesto, pues después de esta gran presentación, como yo tampoco entiendo y soy menos lanzado que Gonzalo, voy a dejar que él, que se ha autopropuesto como moderador muy ilusionado de este bloque, este tercer bloque de Podcast and Roll, voy a dejar que él sea el que te haga las preguntas necesarias, y que realmente, como un niño chico, sea el que te pregunte para descubrir ante su padre qué es esto y qué dudas le surgen. Así que nuestra mano derecha y a Dalit del Estado.net, director Gonzalo Sánchez, te dejo la batuta, y yo, por supuesto, arriba Gonzalo. Yo sutilmente me retiro y dejo siempre todo el peso de la duda y de la entrevista a ti, así que ahí vas, compañero. Muchas gracias, Álvaro. Después de ese grito que me has pegado, estás despedido. Seguimos con el tema de las criptomonedas, que a mí también me interesa mucho, porque en realidad no sé nada, y agradezco muchísimo que esté Andreu aquí para solventar todas nuestras dudas. Y la primera pregunta es casi obligatoria. ¿En qué consiste la tecnología de las criptomonedas, Andreu? Pues buenísima pregunta, me gusta. Se nota que has estudiado o que la has improvisado, pero has dado en el clavo. La tecnología lo que consiste es en crear una estructura sin un poder central. Y eso es básico para entender lo que es la tecnología blockchain. Tú, por ejemplo, entiendes la necesidad de ir a un notario para comprar un piso, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Pero si lo que hacemos es que una comunidad, pongamos, de 25, 30, 40, 7.000, 8.000, 90.000 personas están atentas a que tú y yo vamos a un piso, y la mitad más uno de esta comunidad valida que hemos hecho esta transacción, se da por válida. Por lo tanto, a cambio de un pequeño espacio de nuestro trabajo, pues ya nos ventilamos el notario. Y eso estoy hablando a nivel computacional. Eso se hace a través de ordenadores. Todo el poder central desaparece, porque cada uno de los ordenadores que participan en esta cadena de bloques lo que hacen es validar una transacción, la guardan, y cuando se ve que es la mitad más uno que validan esta transacción porque la han visto, se valida. Por lo tanto, lo que estamos es ante una tecnología revolucionaria que acaba contra los poderes centrales. ¿Quién tiembla ante esto? Pues ya lo sabrás tú. Bancos, estados y demás poderes centrales que han existido hasta ahora. Entonces, ¿por qué el Estado venezolano, por ejemplo, que es un poder central, ha desarrollado su propia criptomoneda? Pues ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué lo ha hecho? Pues imagino que es una manera de romper lo que era hasta ahora toda la estructura financiera a nivel mundial y a nivel nacional. Pero es el único caso de moneda nacional hecha a través de la tecnología Bitcoin. Pero ojo, es lo que comentamos en una entrevista. La gente que participa en esta plataforma blockchain, por lo que nos dijo el diputado venezolano, que tú me recordarás el nombre ahora. Rusmel Sotillo. Efectivamente, me acordaba del nombre, pero no del apellido. Pues lo hacen ordenadores públicos, no lo hace gente de fuera. Por eso es tan particular esta tecnología. Y más en el caso de Venezuela. Porque participan muchos ordenadores, es una red blockchain, pero de ordenadores públicos.
Andreu, ¿crees que realmente puede haber una pequeña o una muy grande cara oculta de que un Estado haga su propia criptomoneda que sea al final que sea menos libre y poder controlar un trozo del pastel? Buf, es que no me preocupa mucho. Lo interesante es, al fin y al cabo, es cuál es el algoritmo que hace que la moneda funcione. O cómo, claro, quiero decir, todas, por ejemplo, Bitcoin o Ether, lo que tienen es un algoritmo que lo que hace que cada X tiempo se produzca una moneda, ¿de acuerdo? O sea, toda la gente, lo que hemos dicho antes es toda una serie de ordenadores, por ponerlo, que están en red, están trabajando, pero, quiero decir, hasta lo que yo conto hasta ahora están trabajando gratis, pero como la gente no trabaja gratis y nunca trabajaría gratis, porque no tiene sentido, no es una motivación, lo podría hacer gente, pero tener un ordenador que está minando o que está validando todas las operaciones de una red blockchain tiene un gasto económico claro, como es la electricidad. El algoritmo lo que hace es, cada X tiempo, emite unas monedas que se reparten entre la gente que ha participado en minar, lo que sería en validar todas estas operaciones que hace esta red. Así es como hace que la gente esté enganchada a esta red para ganar dinero. ¿De acuerdo? Esto es como ha funcionado hasta ahora. Por ejemplo, cada X tiempo se produce un Bitcoin, ¿de acuerdo? Hablamos de la plataforma Bitcoin. Cada X tiempo aparece un Bitcoin. Y este Bitcoin se reparte entre la gente que está trabajando en esta red. Bueno, en verdad es el que lo descifra primero, pero vamos, que como se van produciendo, más o menos se reparte de manera equitativa entre toda la gente que está minando. El problema que ha pasado esta semana, y perdóname que te cambie de tema y luego recuperamos, pero es que esto es lo importante, es que el precio del Bitcoin ha bajado tanto... El precio del Bitcoin ha bajado tanto que no sale rendible minar. O sea, gastas más dinero de electricidad si tienes una gran granja, o sea, una nave industrial llena de ordenadores, que es como mucha gente ahora está haciendo dinero con las criptomonedas, aparte de comprar y vendiendo monedas, que ya hace un año prácticamente que ya nadie gana dinero con estas grandes, porque el precio es descendiente, ahora ha rebajado el límite y está por debajo del precio de coste. ¿Qué quiere decir? Que a no ser que estés en un país como, por ejemplo, Venezuela o otros, donde la energía es muy, muy, muy barata, no sale rendible minar. Y esto pone en riesgo la misma estructura blockchain. ¿Entendéis? O sea, esto es lo importante que ha pasado esta semana. Es más caro mantener la estructura de Bitcoin o de Ether que lo que ganas trabajando en ella. O sea, ahora mismo la gente que está produciendo, que está manteniendo esta tecnología está perdiendo dinero. Y aquí se tiene que ver quién está ganando en toda esta guerra. Esto está claro que es una guerra económica. Quiero decir, os lo he dicho antes, están haciendo la guerra directamente los bancos, están haciendo la guerra directamente los estados, están vapuleando a todos los bancos centrales del mundo. Y es una tecnología, ya os lo digo, y un poder que la gente desconfía. De hecho, se sigue sin saber quién es el creador de la red Bitcoin. Y ahora, dentro de pocos meses, en 2019 a inicios, remodelarán lo que es la red Ethereum. ¿De acuerdo? Todo Ethereum, todo esto se remodelará y se saldrá una nueva versión. Y todo esto que generaba una gran expectativa para ver hacia dónde evolucionaría esta cadena de blockchain, esta red blockchain, toda esta expectativa ahora se ve rebajada porque no sale rendible. Pero claro, también hay que ver que hace un año la burbuja estaba disparada y lo que ahora un Bitcoin vale menos de $4.000, es que os estoy hablando de hace 14 meses, valía 20.000. O sea, se ve claramente que aquí han habido grandes fondos que han especulado para hinchar muy grande esta burbuja y que cayera en picado y asustar a la gente y que nadie siguiera invirtiendo en esta tecnología. ¿Y tú crees, Andreu, que esta batalla que están librando los estados y los bancos centrales contra estas monedas que se oponen al poder central, como has explicado antes, crees que va a triunfar o la gente, aunque no esté ganando dinero de manera temporal, entiendo, va a seguir apoyando las criptomonedas pensando más a largo plazo? Pues a ver, yo creo que hay gente que se ha invertido a lo mejor, chavales jóvenes, 1.000 euros hace unos meses y ha ido bajando. Yo creo que esta gente no retirará el dinero hasta recuperarlo. Pero
Es una muy, muy buena pregunta. De hecho, aquí está el horizonte. ¿Realmente qué pasará? Sabemos que es una tecnología muy buena, que puede transformar, es que ya no solo, es que puede transformar realmente la economía, las relaciones humanas, porque estamos diciendo que se prescinde del poder central. O sea, es volver al primer Internet de todos, que era que todo el mundo lo compartiera sin que hubiesen grandes monopolios. Se está torpedeando para que esto no avance. La tecnología, y es lo que os decía, es muy, 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 muy interesante. El gobierno venezolano la está utilizando, pero es eso, en vez de utilizarla como para el bien y para ver si esto permite el progreso humano, pues se destruye porque no se puede controlar. Y es aquí, es este punto. O sea, es una economía especulativa brutal y conservadora contra estas tecnologías que intentan que no se desarrollen. Pero bueno, esto me recuerda otra vez al inicio de Internet, que tendremos que esperar quizás 5 años o un poco menos para ver que quizás sí que caen y desaparecen del mapa Bitcoin y Ether, pero surgirán otras criptomonedas nuevas. Y más ahora que dicen que está a punto de llegar otra crisis a nivel mundial. Y claro, estas monedas sí que sirven de refugio. Tú, Andreu, comentas siempre de Ethereum, Bitcoin, las hacen blockchain y las más concurridas, las más famosas, las más históricas. Pero como sabemos, igual que en todo producto de consumo, aparecen de debajo de las piedras cientos, miles de criptomonedas diferentes para intentar apuntarse al carro y tener su trozo de pastel. Ha habido un gran desfalco y una gran caída en las importantes, pero ¿crees que las demás, las de segunda fila, son suficientemente importantes, tienen suficientemente parte testimonial como para que recojan a la gente que tiene miedo y pueda apuntarse, o simplemente no son suficientemente importantes y que caiga Ethereum y Bitcoin hace que realmente todo pueda peligrar? Claro, cuando hablamos, primero de todo te diré, no lo sé, ¿vale? No lo sé, lo desconozco. Pero no lo sé, pero te contesto lo que viene detrás. Tú piensas que Bitcoin tiene más del 50% de lo que es la masa monetaria que tienen las monedas, las criptomonedas, ¿de acuerdo? Luego se tiene que ver también que, claro, hay mucho cara dura que ha metido ahí una moneda para intentar pillar cacho y luego llenarse los bolsillos y desaparecer. Pero esto me recuerda un poco a la burbuja.com. Claro, se tiene que ver de aquí, seguro que hay jetas y gente que se ha aprovechado. Y se tiene que ver el primer propósito. ¿Cuál es? Pues que haya una moneda que se pueda mover libremente por el mundo, fuera de todo el sistema bancario tradicional, y crear una economía alternativa al servicio de las personas. Claro, quiero decir, aquí hay mil y millones de contradicciones. Hay monedas que solo se usan, por ejemplo, para la pornografía. Hay monedas que solo se usan para las drogas. Hasta Bitcoin también se usa para venta de armas, de cualquier cosa. Pero es que lo mismo pasa con los euros o lo mismo pasa con los dólares. No sé. Tampoco creo que estas monedas solucionan todos los problemas del mundo, porque ya os digo, se compran y se venden, también están en un sistema de libre mercado y, como os estoy comentando, se ha pervertido. Han entrado grandes fondos de inversión que han reventado ahora mismo, se están viendo las secuelas de lo que han hecho. Inyectar a saco de capital, retirarlo y que caiga en picado. Que los inversores que invertían al principio también, al ver el crecimiento de la burbuja, que era gente, pongamos, inexperta en el tema, han entrado y ahora se han pillado los dedos por eso, porque a lo mejor pagaron por un Ether hace, pongamos, en marzo del año pasado, 600 euros y ahora el Ether está a unos 100 euros. O sea, hay mucha gente que se ha pillado los dedos con esto. También hay mucha gente que compró Ether cuando estaba a 20 euros y lo pudo vender cuando estaba a 1.000 euros. Quiero decir, hay gente que ha ganado mucho dinero y hay gente que ha perdido mucho. Pero es lo que pasa cuando juegas con las burbujas. Aparte de eso, es una tecnología muy interesante y a la que se estabilice un poco el precio, vale la pena seguirlo con atención. No digo invertir, pero sí seguir mucho con atención las aplicaciones que tiene. Yo, por mí, no tengo más preguntas, señoría. Pues bien, sí, creo que nunca va a quedar del todo claro un tema tan complejo como este, pero sí que esperamos, querida audiencia, que os haya su compañero Andreu despejado suficientes dudas y os haya por lo menos dado un caminito de por dónde tirar y qué es realmente una criptomoneda, qué consiste y si es fiable o no, que realmente eso es como todo el mercado de valores, nunca te puedes fiar de nada, pero a veces merece la pena arriesgarse. Así que, como pregunta final, Andreu, a día de hoy,
¿comprarías criptomonedas o recomendarías que se comprasen criptomonedas? Depende. Si las tienes que usar o si las vas a usar, sí. Si las quieres como, o sea, si las necesitas para realizar un intercambio, sí, por supuesto. Compra y ahora, si lo utilizas como reserva de valor, no. Y con eso me explico, quiero decir, tú, si ahora quieres comprar una cosa que solo puedes comprar con Ethers, o por ejemplo, si tú quieres una moneda menos conocida, pero muy interesante, como es Filecoin, liderada por Enric Duran, pues sí, cómprala y podrás contribuir a la economía social y solidaria a escala mundial. Ahora, si lo que tú quieres es comprar monedas para forrarte, pues yo creo que este barco ha salpado y ya no llegas. Entonces, digamos que lo que en un primer momento empezó como una comunidad colaborativa y que se despegó cuando se convirtió básicamente en la bolsa de Wall Street, parece que la han matado sin remedio para ser un método para hacer dinero. Sí, para hacer dinero sí, pero es que las monedas complementarias nunca, creo que no aparecieron, o el propósito de estas criptomonedas no era forrarse, que la gente se ha podido forrar, pero el propósito de la moneda era poder comerciar paralelamente a lo que serían los sistemas bancarios tradicionales, o sea, que yo le pueda mandar dinero a un familiar mío que está, por ejemplo, en, digamos, Uruguay, le paso el dinero sin tener que pasar por todos los canales tradicionales. Es así de fácil. O lo bueno que te da las criptomonedas es que te vuelven en un usuario en principio anónimo. O sea, nadie tiene por qué saber si yo me gasto 100 euros en latas de Coca-Cola. Y lo puedo hacer a través de criptomonedas. O no digamos Coca-Cola, digamos, yo que sé, en jerseys. O quiero comprarme una silla hecha en Nicaragua. Me la puedo comprar si el vendedor lo acepta, pues claro que me la puedo comprar con criptomonedas. Y al ser una transacción cifrada, nadie tiene por qué saber que Andreu Llavina le ha comprado al tendero de Nicaragua tal silla o tal otra. Es una manera de respetar lo que sería la intimidad del comprador. Claro que también se puede usar por cosas malas y que pueden haber traficantes de armas o traficantes de drogas que utilicen la tecnología. Pero bueno, quiero decir, como ciudadanos, tenemos el derecho a la intimidad. Siempre que declaremos nuestros impuestos y lo declaremos todo, mientras no cometemos ningún delito, quiero decir, ¿por qué la gente tiene que saber o por qué un banco tiene que saber qué compro o qué vendo? No sé, es una información que yo creo que tendría que ser privada. Si mientras yo al final de año declare a mi Hacienda lo que estoy manejando, yo creo que ya sería suficiente. Una de las cosas, Andreu, bajo mi punto de vista, que siempre fue interesante de las criptomonedas es, como dijimos, esa desligación de la autoridad, esa libertad, que fuera el propio pueblo que de forma utópica gestionara un método económico. Y hay que admitir que realmente fue cuando se vio como una inversión en bolsas de valores, cuando realmente despegó y se hizo famoso a nivel mundial. Ahora, tras la explosión de la burbuja, toda esa gente ya no le interesa, porque nunca le interesó la moneda ni su función, sino el simple hecho de invertir, como si puede invertir en oro o en cualquier otra, o en inmuebles. La pregunta sería primero si ahora la gente que se ha quedado es la original, es la fiel, o si esa gente también se ha desilusionado viendo el panorama y también se ha ido. Y segundo, si van a ser capaces de volver a remontar el propósito de la moneda. Pues te vuelvo a decir lo que te he dicho anteriormente, no lo sé. Yo imagino, y te digo sin saberlo, lo que sí que imagino es que ahora, después de este shock, lo que se tiene que hacer, ya te digo, dentro de pocos meses saldrá nueva versión de Ethereum y ahí sí que dará un boom, porque se verán muchas más aplicaciones que se pueden llevar mucho más allá de la transacción económica, que es una pasada. O sea, que una persona valide que le paga un dinero a otra sin un poder central, eso es una maravilla porque no se había podido hacer hasta ahora. O sea, hasta ahora tú sí que podías pasar, hace 5 años sí que se podía validar que yo te mandaba una ¿cómo se dice? Una canción, por ejemplo, a través de internet, peer-to-peer, te podía mandar una canción y se podía validar que la tenías, pero con dinero no se podía hacer. Y ahora ya se puede hacer con esta tecnología, que yo te mando una moneda de mi monedero a tu monedero virtual y ahí lo tienes.
Y entonces esto es una maravilla. Ahora, lo que la gente pues mira como mínimo durante este periodo, yo creo que sí que se ha llegado mucha más gente que existe esta alternativa. Que se use, lo veo difícil porque es que creo que es menos del 1% lo que ha movido las criptomonedas de toda la economía especulativa que había en el mundo. Realmente no es que ha entrado mucho dinero, pero en comparación con todo el que se está moviendo a nivel especulativo en todo el mundo, no ha entrado tanto dinero en las monedas complementarias. Pero bueno, yo creo que sí que ha servido para dar a conocer en el mundo que existe esta alternativa. Y esto es una publicidad enorme. Pues gracias, Andreu. Gonzalo, como representante primero del pueblo llano y desconocedor o con dudas de esta tecnología, la pregunta final sería para ti. ¿Te ha quedado más o menos claro o un poco más claro que antes todo este berenjenal de las criptomonedas? Si no me vas a hacer ninguna pregunta más después de mi respuesta, sí. Yo lo que os propongo es, si queréis, otro día montamos escribo un artículo y luego lo comentamos aquí en el programa para que se entienda de manera mucho más sencilla el proceso de las criptomonedas. Dónde nacen, cómo se usan, cómo evolucionan y en qué punto estamos ahora. Yo creo que es divertido que se pueda exponer un poquito más y hacerlo de una manera entendedora un poco lo que está pasando. Y ya os digo, esta semana ha sido espectacular. Yo creo que es casi histórico que ha bajado el precio del valor de estas monedas del precio que cuesta mantener la estructura para producirlas. Esto es, vamos, inimaginable hace 3, 4, 5 años. Porque ya os digo antes, el Bitcoin estaba a un precio muy bajo porque la estructura y el mantenerlo era muy bajo porque no se operaba tanto y sí que podía tener un precio inferior a los $200. Pero ahora, como ha bajado de los 4.000 y ya la red es tan grande que ya no sale a cuenta. Pero nada, ya lo trataremos, espero que lo tratemos con profundidad dentro de 15 días. Y bien, amigos, hasta aquí el podcast and roll número 4 de estado.net. Un podcast que hemos hecho con más ilusión, si cabe, que los anteriores, porque siempre lo haremos con más. Un podcast en el que por primera vez hemos intentado hablar de algo más que no fuera política, aunque al fin y al cabo relacionado con la economía y con la sociedad, que es lo que nos interesa y es lo que nos mueve. Así que sin más dilación voy a despedir y a dar por aquí terminado esta intervención, sin antes despedirme de mi gran amigo y director del estado.net, Gonzalo Sánchez. Gonzalo, gracias por estar aquí una semana más y espero verte dentro de 21 días. Así es, estimado amigo. Dentro de 21 días nos veremos con más contenidos y a ver si podemos seguir hablando del tema de las criptomonedas para despejar dudas, porque a mí también me ha parecido muy interesante. ¿Crees que tendremos mucho que hablar de Andalucía 3 semanas después, que habrá mucha polémica y que habrá contenido para tanto, o que sea las aguas calmadas? Sí, yo creo que sí, porque dentro de 3 semanas probablemente se estén hablando de los pactos de gobierno, de las medidas que les imponen unos partidos a otros dependiendo de los resultados, así que yo creo que sí que va a haber que hablar. Y dentro de 3 semanas tendremos que volver a hablar de la huelga de hambre de Jorge Glass o de la corrupción de Lenín Moreno. Pues de la corrupción de Lenín Moreno seguro, porque viendo cómo avanza la situación política en Ecuador se van a ir destapando más casos y los que ya se han destapado van a seguir su curso judicial. Sobre Jorge Glass espero que hablemos de que haya vuelto a la cárcel 4 de Quito, aunque lo fundamental es hablar de su libertad, porque es una persona que todavía tiene la presunción de inocencia y está en la cárcel, y eso pues no se puede consentir. Muy bien, espero que así sea, Gonzalo, y sin más, para no alargar más el programa, gracias a todos por estar ahí, gracias porque cada vez tenemos más audiencia en todas nuestras redes, tanto en YouTube, nuestro Primigenio, como ahora en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. Estáis haciendo que tengamos una gran recepción de agradecer, así que muchas gracias por estar ahí cada 3 semanas, nos vemos dentro de 21 días, muchas gracias, compañeros, y hasta pronto. Ven y carga tu